Fíjense que una vez, fue un sábado por la tarde, yo venía de algún estado de la República, bueno, ya estaba oscuro, prendo el teléfono celular, y al ir prendiendo el teléfono celular van llegando los mensajes de WhatsApp, del Facebook, etcétera. Pues ahí estoy contestando algunas cosas cuando de repente entra una llamada. Y lo más curioso, cuando contesto la llamada, porque era de un número desconocido, ya me entero que era de una señora que estaba llorando, pero a moco tendido, porque habían detenido a su hijo. Entonces yo lo primero que hice fue preguntarle qué hizo su pobre angelito. Dice, nada, estaba jugando fútbol ahí con sus amiguitos en la calle, y llegaron los policías y como no les quiso dar dinero, lo golpearon, lo subieron y se lo llevaron. Digo, ¿a poco eso sucede en México? Yo nunca me he enterado de eso, pero bueno. Digo, está bien. ¿En dónde lo detuvieron? No, pues en tal domicilio. Muy bien. No rompería algún vidrio, no molestaría a algún vecino. No, ellos siempre juegan ahí en la calle y además todos son vecinos, todos son amigos y todos estamos desesperados porque se llevaron a mi hijo y no sabemos dónde se encuentra. Le digo, bueno, aquí hay dos hipótesis. La primera de ellas es de que haya cometido una falta administrativa, desde luego se lo van a llevar a la barandilla, o la segunda hipótesis, pues seguramente a la agencia del Ministerio Público. Desde luego que atendiendo al artículo 14.1.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 20 apartado B, fracción primera de la Constitución, y el 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, normatividad universal, regional, nacional y local, tiene cara de malandrín, la presunción de inocencia. Vámonos a la agencia del Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, inmediatamente no pensé otra cosa más que había cometido un delito. Entonces me fui a la agencia del Ministerio Público. ¿Y qué creen? Ahí estaba. Y al llegar, desde luego, siempre me encuentro con amigos o con algunos conocidos que hayan sido mis alumnos o que hayamos compartido alguna mesa. Al llegar a la agencia del Ministerio Público, pues me encuentro que la gente del Ministerio Público había tomado también un curso conmigo. Maestro Constantino, ¿cómo está? Digo, bueno, ahora no vengo de maestro, ahora vengo de abogado litigante, y pues el propósito es saber qué pasó con fulanito. Y ya dice, a ver, espéreme tantito, déjeme ver qué hay. Entonces se mete y como a los 10-15 minutos sale. Desde luego yo ya le había mandado mensaje a la familia que ya lo tenía ubicado, ya se fueron todos para allá. Entonces cuando sale dice, ¿qué cree, maestro? No se lo va a poder llevar. ¿Por qué? Porque viene con robo con violencia. ¿Cómo que viene robo con violencia? Si me dijeron que lo detuvieron jugando fútbol. No, viene robo con violencia. ¿Qué hizo? Se robó 3 ochos. No me digan que no saben qué son los ochos, porque si no, no les creería, menos con tanta calor que está haciendo ahorita. ¿Sí? Digo, bueno, no se preocupe, vamos a ver qué onda con esos ochos, esas cervezas que se habían robado de un Oxxo y que le habían roto el tabique de la nariz a la encargada del Oxxo. Entonces saliendo, desde luego ya estaba la familia ahí, y cuando veo, estaban todos los muchachitos que estaban jugando, que habían estado jugando fútbol, todos estaban con su cerveza Tecate. Entonces de inmediato me acerco y les pregunto, ¿de dónde sacaron esas cervezas? Y claro, uno de los muchachitos, un niño como de 11, 12 años, me lleva el ticket del Oxxo y dice, las compramos, licenciado. Y cuando veo el ticket del Oxxo decía 24 cervezas Tecate y venía el precio. Y venía la forma de pago en efectivo. Y venía que había sido a las 20:05 la compra. Entonces me regreso con el agente del Ministerio Público y le digo, ¿qué crees, amigo? Creo que te engañaron. ¿Por qué, maestro? Porque mi cliente compró las cervezas. Desde luego ya me había tomado una de ellas, ¿no? Pero bueno, ya cuando él me dice, maestro, es que hay señalamiento de la víctima.
y además hay otros indicios. Ahorita estamos en espera del apoderado legal, en espera del inventario del OXXO, pero hay datos de prueba que establecen la existencia del hecho que la ley señala como delito, pues de un robo calificado con violencia consumado instantáneamente por el autor directo de una acción dolosa. ¿Estamos de acuerdo? Es la clasificación jurídica del hecho que marca el 141 párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sale? Entonces, le digo, bueno, mira, te voy a agregar como dato de prueba el ticket del OXXO. Desde luego que quiero que esté dentro de la carpeta de investigación. Y él me dijo, pues adelante, no tengo ningún problema. Entonces, cuando revisé la carpeta de investigación, me doy cuenta que tenía entre 19:30 y 20 horas aproximadamente un sujeto de sexo masculino, venía la noticia criminal. Entonces, no tenía la hora precisa. Digo, ve, el ticket del OXXO, mi cliente a las 20:05 fue cuando compró cuando compró la cerveza, y desde luego que fue detenido a las 20:40, y desde luego que fue puesto a disposición a las 21:55 porque se tardaron un poco en el llenado del IPH, que ahora lo tienen que tomar en cuenta de acuerdo a la Guía Nacional de Cadena de Custodia publicado el 26 de noviembre del 2015 y el protocolo del primer respondiente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces dice, bueno, no hay problema, déjame ver qué pasó. Pero aquí hay algo raro. El Ministerio Público me hace un señalamiento directo de que le rompieron la nariz a la encargada del OXXO. Y el muchacho y los muchachos dicen que lo compraron y que ahí está el ticket de las cervezas. Dije, aquí hay algo muy extraño. Entonces me constituyo al OXXO. Desde luego, después de haber agarrado otros 6 con cargo a los honorarios, ¿sí? Le pregunto al muchacho del OXXO, oye, ¿que los asaltaron? ¿Cuándo? ¿Cómo que no sabes? No, no sé. No, pues fue el día de ayer a las 8 de la noche, porque te hace el riesgo. No, no sé qué. ¿Cómo que no sabes? ¿Estuviste ayer? Sí, yo sé. ¿De a qué horas entras? No, pues de 3 a 11 de la noche. Pues está extraño, si el evento fue a las 7:50 o 7:30 o 8:05 que tengo el dato de prueba, pues está muy raro. Pero digo, a lo mejor no fue en ese OXXO, fue en algún otro OXXO, me están engañando. Pero ya veo nuevamente el ticket y pues efectivamente era en ese OXXO, y de acuerdo a la ubicación que me está dando el Ministerio Público, pues es el mismo OXXO, y el inventario del OXXO que presentaron en el encabezado viene el domicilio y es exactamente el mismo OXXO. Está totalmente raro. Entonces me espero como a las 5:30 de la tarde, cuando ya se pone el muchacho, o bueno, los muchachos que venden unos tacos de suadero afuera del OXXO y que que están en el puesto, después de haberme comido 10 tacos con cargo a los honorarios. Le pregunto ahí a los compañeros taqueros, oye, que asaltaron a los del OXXO. ¿Cuándo? ¿Cómo que no sabes? No. ¿En serio no te acuerdas? No, sí, vinieron ayer, sí. ¿De a qué horas estuvieron? No, pues de las 5 de la tarde a las 2 de la mañana. Y no vieron nada raro, que llegara la patrulla, que llegara algo. Nada. Más extraño todavía. Pero de repente veo ahí a una muchacha, por cierto, muy, muy guapa, 22 años, flaquita, que vendía postres al lado de donde estaba el puesto de tacos y casi enfrente de la puerta. Desde luego que ella, al momento de acercarme, le pregunto su nombre, pero para efectos de la individualización en la carpeta de investigación, ¿sí? Le pregunto que si había visto que un día antes habían asaltado a los del OXXO. Dice, ¿a poco sí? Pues si tú estás enfrente de la puerta, pues sí, pero yo no vi nada. Entonces, oye, pero fíjate que a fulanito lo están incriminando. Ah, el muchacho guapo, alto, que le gusta mucho el fútbol, a ese muchacho lo están incriminando. Dice, no, yo voy a declarar que no es cierto. Ah, pues ya está. Con eso inmediatamente individualizamos sus generales, y va a ir con el agente del Ministerio Público y le digo, ¿sabes qué, amigo? Tengo ciertos datos de prueba que refutan una teoría del caso. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que hay algo extraño.
Digo, si quieren tomarle la entrevista, lo puede hacer, pero si no, yo ya le di a conocer a la gente del Ministerio Público que tengo esos datos de prueba, que si él no quiere tomar la entrevista, en los términos del artículo 314 del Código Nacional, en la audiencia inicial, pues desde luego yo como defensor los voy a presentar como órgano de prueba para efecto de realizarle el interrogatorio correspondiente. Más le vale al Ministerio Público tomar la entrevista. ¿Por qué? Porque entonces tendría una posibilidad material de conocer la versión del hecho para que no se viera sorprendido de los argumentos planteados por los órganos de prueba del abogado defensor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces el Ministerio Público dice, bueno, está bien, ya le tomó las generales, dice vamos a esperar, pero en eso ya ven que casi no hay delitos. Hubo por ahí una balacera, hubo unos 8 detenidos, los ponen a disposición del Ministerio Público, no tienen espacio en la galera, y dice, ¿sabe qué, maestro? Voy a judicializar la carpeta de investigación. Oye, pero pues van apenas la hora 32, sí, pero no tengo espacio. Pregunta, ¿él puede presentar al detenido antes de las 48 horas? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque el término de las 48 horas es del Ministerio Público. El abogado defensor puede aportar ciertos datos de prueba, pues para efecto de justificar su teoría del caso, pero el Ministerio Público, si bien es cierto, podría estar obligado a ayudarle al defensor en los términos del artículo 20, apartado B, fracción cuarta, para que incorpore esos datos de prueba, lo mismo que el juez de control, pero básicamente para hacer citaciones, para poder hacer algún requerimiento, para solicitar alguna autoridad que tenga a su poder ciertos datos de prueba que le sirvan para el éxito de la defensa, pero lo que no está obligado es a interpretar los datos de prueba del abogado defensor. El abogado defensor es el que tiene que plantear su teoría del caso, lo tiene que construir en la audiencia y lo tiene que convencer al juzgador de que no solamente nos vamos a ir a las cuestiones de irregularidad o de ilegalidad de los actos procesales del Ministerio Público, sino que también el propio abogado defensor puede plantear su teoría del caso totalmente autónoma, lo que clásicamente se llama una coartada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces dije, bueno, no hay problema. Inmediatamente lo remitieron a mi cliente, al juez de control. En este caso, se fijó la audiencia de manera posterior y desde luego que ahí lo que me llamó la atención es de que dentro del contenido de la carpeta de investigación habían solicitado los videos del OXXO, pero estos no habían llegado. Entonces dije, bueno, pues si llegan, que se incorporen, pero estos ya no van a ser objeto de discusión en la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque para que pueda tener esa posibilidad de debate, recuerden que el artículo 20, apartado B, fracción quinta, dice que la defensa tendrá acceso a la carpeta de investigación cuando, 1, la persona esté detenido, 2, cuando pretenda recibirse declaración de entrevista, y 3, antes de la primera comparecencia ante el juez. Entonces aquí ya estamos con la audiencia fija y ya no hubo una posibilidad material para que puedan incorporar ese dato de prueba. Desde luego que una vez que se vincule o no se vincule al proceso, el Ministerio Público no pierde su facultad investigadora. Como dijo Diana Cristal, me encantó ese punto donde dijo que ella podría dejar en libertad, pero eso no significa que se trastoque la investigación. Eso técnicamente se llama teoría de la autonomía del proceso cautelar, porque el proceso cautelar solamente es meramente asegurativo y es totalmente, no totalmente, sino más bien dicho lo vamos a considerar como autónomo del proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento sirve para acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito. El proceso cautelar solamente es asegurativo del proceso de la prueba de protección de los derechos a la víctima o de la propia persona. Sin embargo, desde luego que en este caso, pues nos convocaron a la audiencia inicial. Y ya dentro de la audiencia inicial, ¿qué creen? Que es el paso número 1, que es la presentación de las partes; el paso número 2, la lectura de derechos al imputado; el paso número 3, la calificación de la legalidad de la detención. Sin embargo, ahí lo que me llamó especialmente la atención fue que el Ministerio Público utilizó mi ticket para fijar exactamente la hora de la detención. Y eso lo aporta como dato de prueba. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Pues sí,
Sí lo puede hacer, porque el Ministerio Público, de acuerdo al principio de adquisición probatoria, puede hacer uso suyos los datos de prueba de la parte contraria. ¿Por qué? Porque al momento de presentarlos en la carpeta de investigación, pues prácticamente son del proceso, no de las partes procesales. Y las partes procesales son las que ocuparán para ordenarlas sistemáticamente de tal forma que puedan realizar su teoría del caso, que nos las han vendido: lógica sencilla, flexible, creíble y con suficiencia jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, dije, con el Australia. ¿Sí? ¿A qué hora fue el hecho? Muy importante. ¿A qué hora fue detenido y a qué hora fue puesto a disposición? ¿Sí? Esos son los tres momentos indispensables que se tiene que argumentar en una legalidad de la detención. Y si el defensor percibe que no están esos tres momentos fijos o hay irregularidades en cada uno de ellos, entonces podríamos considerar que se puede dar de ilegal la detención. Aunque acaba de salir una tesis aislada donde dice que la dilación es autónoma a la detención como tal. Sin embargo, bueno, yo difiero de esa opinión porque está regulado de manera conjunta. El artículo 16, párrafo quinto, tiene 4 requisitos de la detención. El primero de ellos, la existencia de un hecho que la ley señala como delito. El segundo, que el sujeto sea detenido al momento de cometer el hecho, inmediatamente después con persecución material. Tercero, que sea puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Bueno, es decir, se le más cercana esta con la misma prontitud del Ministerio Público. Y cuarto, que existe un registro de detención. Son 4 requisitos esenciales que están en el 146 los de ellos y el 147 los otros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que si argumenta a qué hora fue el hecho, a qué hora fue detenido y a qué hora fue puesto a disposición, y argumenta una secuencia cronológica de los actos procesales realizados durante esa detención, perfectamente se puede considerar como legal la detención. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dije, bueno, no me voy por la detención, me voy por la teoría del caso en relación a la imputación. Lo voy a aguantar. Vista la defensa, que por cierto el juez había sido alumno mío, y le digo, no, su señoría, no tengo nada que decir en relación a la detención. Todos los argumentos que quiero plantear es en relación a la imputación. Es cuando. Muy bien. Entonces, pasamos a la audiencia de legalidad de detención. A la audiencia de formulación de la imputación. Paso 4. ¿Sí? En ese momento que le van acercando un papelito al Ministerio Público y le dicen que está el video de luz. Y claro, el Ministerio Público dice, a ver qué hago. No lo puede incorporar así, decir, tengo el video del OXXO y solicito que se incorpore. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene que darle vista a la defensa. Pero cuando me doy cuenta que el video del OXXO nada más lo traía en sus manotas, el disco, y no tenía cadena de custodia, inmediatamente me acordé que el artículo 228, segundo párrafo del Código Nacional, dice que la cadena de custodia no pierde su validez cuando ésta se contamine si ésta se robustece con otros elementos de convicción. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí no hay. O sea, se vuelve un acto inexistente. Y por tanto, en vez de ser un acto de prueba, para efecto de preponderación por el juez de control, es un acto procesal, es un acto de investigación. Y los actos de investigación no son susceptibles de valoración. Lo que es susceptible de valoración es un acto de prueba. ¿Por qué? Porque con las pruebas, ya sea que se estimen como datos de prueba o que se valoren como medios de prueba, deben tener un contenido. Y ese contenido debe estar perfectamente revisado en cuanto a la legalidad y en cuanto a la congruencia, lo que es la pertinencia y la idoneidad. ¿Estamos de acuerdo? Digo, no tengo el problema en relación al video, pero sí en cuanto a su legalidad. Digo que lo exijan, y ahí ahorita me voy a presentar un buen argumento y voy a renunciar el término constitucional y voy a pedir que el juez de control resuelva en ese momento. Y desde luego, ¿cómo va a llegar a la conclusión el Ministerio Público de que es mi cliente? Si él no es un antropometrista, tampoco tiene conocimientos de identificación humana para decir que se reconoce plenamente y sin temor a equivocarse que efectivamente es mi muchacho que está dentro de la burbuja, lamentablemente, ¿sí? en relación a ese planteamiento. Y el Ministerio Público dice, su señoría, si el defensor tiene a bien que se reproduzca el video, lo podemos hacer, si no, lo incorporaremos después de la vinculación o no vinculación. Yo dije, bueno, pues está mal hecho, y después si hago el señalamiento de las irregularidades que tiene, mejor de una vez, para efecto de que el juez de control considere que todos los datos de prueba que están planteándose en ese momento, pues desde luego que no tendrían congruencia. Y además un dato de prueba, más dicho, un video, pues no constituye o ni puede preconstituir una prueba, y máxime que ni siquiera hay sistema tasado de valoración.
adelante. Digo, ahorita voy a hacer todas esas irregularidades. Y le digo, adelante, que se reproduzca el audio y video. Y en ese momento, cuando voy viendo que está la carota de mi cliente, hace una pantallota de ese tamaño, y digo, creo que ya la regué. Entonces, ahí se ve como claramente mi cliente agarra los 3 ochos, los lleva al mostrador, los pone sobre el mostrador, la muchacha está pasando el escáner, después de eso le pide el dinero, y en ese momento saca una botella de caguama y se la revienta en la nariz, y la muchacha se va para atrás. Y este muchacho, con toda la calma del mundo, se estira, le pucha enter a la maquinita del Oxxo, saca el ticket, lo arranca y ¿qué creen? Se va caminando. Y pues en ese momento entendí por qué los de afuera no se habían dado cuenta nunca. ¿Cómo ven? Entonces dije, y claro, cuando sucedió eso, la mamá dijo, hijo de tu quién sabe qué. Y desde luego yo le pregunto, oye, ¿seguro que no fuiste? Y él dice, sí fui. Hay dos posibilidades. La primera de ellas, en virtud de que el video no cumple con los requisitos legales marcados por la ley procesal, y además porque tengo ya mi coartada y este no puede ser determinante o influente en el juez de control, y máxime porque voy a argumentar todos esos planteamientos que no se cumple ahora con la Guía Nacional de Cadena de Custodia y mucho menos con los eslabones correspondientes, y además que no es el medio idóneo para poder reproducir esa evidencia material como dato de prueba. Entonces me lo voy a llevar a una posible vinculación o no vinculación. Pero si es vinculación a proceso, como es con violencia y es con armas, no dice armas de fuego la Constitución, el 19 párrafo segundo, y el 167 del Código Nacional. Y además, aunque no fuese oficiosa, podrían considerarlo también como justificada, pero yo creo que encuadra más a la oficiosa. ¿Por qué? Porque hay una violencia física, y además porque hay un daño a la persona. Entonces, eso ameritaría prisión preventiva oficiosa. O segunda, hice el cómputo inmediato de la pena, son 6 años ya con el monto y el agravante, menos el tercio, entonces ya tenemos un cuarto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces le dije, levanté la mano y le dije, su señoría, permiso de 30 minutos, no 30 días porque eso es mucho, para efecto de platicar con el Ministerio Público, con el asesor jurídico y desde luego con la víctima para efecto de llegar a un mecanismo de descongestión. Dijo el juez de control, adelante, todavía ni siquiera hemos vinculado el proceso. Digo, su señoría, en relación a que la confesión es un medio de prueba, o puede ser una prueba, pero el reconocimiento es un acto procesal, es un acto de impulso. ¿Sí? Por eso, cuando hay un abreviado, el reconocimiento no significa prueba. El reconocimiento solamente es un acto de impulso, es un acto procesal como requisito de procelencia. Lo que da prueba es el contenido de la acusación del abreviado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, en ese momento se suspende la audiencia, platico con el Ministerio Público, le digo, voy a renunciar al término constitucional, que se vincule a proceso e inmediatamente se fije la audiencia para abreviado. Y desde luego, ahora que estoy aquí en el siglo XXI, ¿sí? El otorrino del siglo XXI es el que me operó mi oído. A ese mismo le canalicé a la víctima para que le hiciera la rinoplastia. Y pues la muchacha pues hizo un ratoquito más, pero bueno, esa fue historia. Pero negociamos en ese momento. Y se fue a un procedimiento abreviado. Artículo 201, que pidió el Ministerio Público procedimiento abreviado. Artículo 202, el quantum de la pena. Y desde luego el reconocimiento que ya había hecho manifiesto el cliente. Y como consecuencia, en ese momento se termina el procedimiento. Muchas gracias.